Estás viendo UACJ TV. UACJ TV presenta. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que se encuentran con nosotros desde Technology Hub. Les damos la bienvenida a este Border 2017 que tiene como objetivo precisamente festejar el trabajo de la televisión universitaria en los últimos 5 años. Quédense con nosotros el día de hoy. Vamos a iniciar esta serie de mesas con la relacionada a la radio, entre el contenido y la convergencia. Bienvenidos. Amigos, nuevamente bienvenidos desde Technology Hub, que nos ha facilitado sus instalaciones para realizar Border TV 2017. Les damos nuevamente la bienvenida. Gracias por estar con nosotros en este esfuerzo de comunicación de UACJ TV y todo su equipo. El día de hoy, en esta primera mesa, vamos a estar abordando el tema de la radio. Vamos a hablar de la radio, sobre sus contenidos, sobre este proceso de convergencia que está pasando en nuestro país y que han pasado en otras partes del mundo. Pero en sí, vamos a encontrar la esencia de la radio de nuestra frontera, y conoceremos varios de estos trabajos desde el ámbito cultural, educativo, universitario y también comercial, ¿por qué no?, que se desarrollan en las ondas hercianas y también ahora en la digitalización. Para ello, pues hemos invitado a amigos, a conocidos de este mundo de la radio, y quiero darle la bienvenida primero a la licenciada Berenice Aguilar. Ella con más de 22 años de experiencia en la producción de radio y diferentes medios, y también pues actualmente participa en el Instituto Mexicano de la Radio aquí en Ciudad Juárez. Bienvenida, Berenice. Muchísimas gracias, Armando. Es un gusto para mí estar aquí. Muchas gracias. También le damos la bienvenida a Eduardo Macalpin. Él es actualmente el director general del Instituto Mexicano de la Radio de Órbita en el 106.7 aquí en Ciudad Juárez. Eduardo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Gracias. Nos visita de Radio Watch, de Radio Universidad, licenciado Marco Gutiérrez, director de Radio Watch, y pues bienvenido, Marco, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Armando, un gusto estar aquí con ustedes, muchas Gracias, gracias. gracias por venir desde la capital a compartir con nosotros en este Border TV 2017. Está con nosotros también el maestro David Gamboa. Él es el director general del portal Juárez a Diario, y bueno, ha participado en varios medios de comunicación, sobre todo en la radio, en los últimos 17 años. David, bienvenido. Gracias, al contrario. No, pues gracias que nos acompañen. Y bueno, siempre que hablamos de la radio, nos dice, inicia la radio con más de 100 años, y cada vez que surge un nuevo medio, parece que nos dicen que la radio va a desaparecer, ¿verdad? Y nos dicen que viene la televisión y que la radio va hacia afuera. Vienen otros tipos de comunicaciones, y pareciera que la radio se queda atrás, pero es el medio que siempre permanece y que siempre de una manera constante nos está acompañando en muchos de la vida cotidiana. ¿Qué ha representado para la radio primero, para ustedes en su ejercicio profesional? Berenice, comenzando contigo. ¿Qué es para mí la radio? Ay, bueno, para mí es mi pasión y mi gusto tan grande por ejercer este gusto, esta carrera, ¿no?, de comunicación, sobre todo en la radio. Les comentaré que desde niña yo siempre quería trabajar en este medio, y bueno, lo logré, ¿no? Estoy ya inmersa en los medios desde hace 22 años, como lo comenta Armando, y bueno, para mí es un gusto, a través de cápsulas, a través de la búsqueda de temas, llevar la información de manera entretenida a la gente que nos está escuchando. Claro. En tu caso, Eduardo, ¿cómo es que te acercas a la radio? Ahora estás en una posición importante porque pues los jóvenes de la frontera escuchan mucho Órbita. Sí, pues mi desarrollo profesional ha sido en medios, en todos los medios, y llegué a la radio recientemente, y ahora la conozco desde adentro, y pues cada vez más enamorado de la radio, ¿no? Es un medio muy noble, y creo que la diferencia de la radio con otros medios es que desarrollas la imaginación, ¿no? Quizá en otros medios es más difícil jugar con eso, con la imaginación.
la radio es imaginación. Claro, la radio no nos encuadra, ¿no? Ahorita decimos silla. ¿Cómo se imaginaron la silla? Cada quien tenemos una silla distinta en nuestra mente, ¿no? En nuestra idea de concebir ese artículo. En tu caso, Marco Gutiérrez, donde aparte eres parte de la red háblanos también de este esfuerzo de México, de todas las radios universitarias. Sí, aparte de venir por parte de Radio Universidad, formo parte de la red de radios universitarias de México, la RUM, que la formamos cerca de 40 radiodifusoras a lo largo de todo el territorio nacional, y pues bueno, la intención es hacer un bloque en muchísimos temas, como podría ser producción, podría ser cuestiones legales. En este momento la radio está atravesando también una reforma en cuanto a su ley, digamos que tiene que adecuarse a muchas necesidades, también tiene que ver con actividades, cómo se enlazan los contenidos con los públicos. La radio universitaria es muy, digamos, es muy noble en muchos sentidos, y tiene mucho que ver con lo que decía el compañero. Creo que la radio te permite imaginar, y en el ámbito universitario, en especial en lo que es las radios universitarias, pues el reto es mayúsculo, porque hacemos que nuestras audiencias imaginen el doble. Es decir, en un mundo donde todo es inmediato, donde muchos medios de comunicación son cuestiones de imágenes, pues la radio te trae a eso, ¿no? Y la radio universitaria tiene por intención el rescate de muchas de las tradiciones y revalorizar, por ejemplo, el caso de radionovelas, etcétera, que pareciera que quedaron en el olvido, pero que es un reto. Claro, y ahorita actualmente Radio Watch está impactando no solamente en Chihuahua. Háblanos de esas frecuencias actuales que tiene la Universidad Autónoma de Chihuahua. Sí, es un esfuerzo a largo plazo que ya se está viendo plasmado. En la ciudad de Chihuahua contamos con 2 frecuencias, nosotros las dividimos, podríamos decir, en una que es radio hablada y otra es radio musical. Y la intención es que en el caso de la ciudad de Chihuahua, tener una opción diferente a la radio comercial. Es decir, nosotros en el caso de la música introducir pues diferentes temas o diferentes géneros musicales, como podría ser el jazz, el bossa nova, el folk. Es decir, este tipo de géneros que no es tan sencillo encontrarlos. En el caso aquí de Ciudad Juárez, tienen la ventaja de tener muchísimas estaciones por la cercanía con Estados Unidos. En el caso de la ciudad de Chihuahua, pues no es así tanto. Entonces Radio Universidad, en el caso de la música, busca hacer esta opción. Por el otro lado, pues está otra frecuencia, que es el 106.9, en el cual es radio hablada, y por ponerles un ejemplo, cada facultad que integran la Universidad Autónoma de Chihuahua cuenta con un programa, instituciones de todo tipo, podríamos decir electorales, gubernamentales, también tienen un espacio, y sobre todo poniendo un especial énfasis en lo que vendría siendo la investigación y el arte. Creo que Radio Universidad, su misión es muy clara desde hace 60 años, es una radio que tiene 60 años, la cual es difundir lo que vendría siendo la cultura y la investigación. Y por último, pues el aspecto noticioso, que vendría siendo que nuestros noticieros, contamos con 2 noticieros, tengan este ingrediente de sí ser informativos, pero también hablar de lo que hace la universidad e informar del quehacer o la noticia que ocurre día a día, pero con este tinte, podríamos decir, imparcial, analítico, desde los especialistas. Y por último, para anunciar esto, pues en Ciudad Cuauhtémoc, se está formando o está integrándose ya casi desde hace un año el 105.7, en el cual pues Radio Universidad ahorita está integrándose a la dinámica de una ciudad como lo es Cuauhtémoc, en el cual estamos llegando con música, pronto tendremos programas, ya integramos el noticiero, y es una experiencia bastante enriquecedora. No, pues muy interesante, fíjense estas frecuencias que están impactando en el estado con estos contenidos. En el caso, David, ¿cómo te vas acercando al mundo de los medios y específicamente en la radio? Porque ahí trabajaste y conociste ese universo, ¿no? Que pareciera que no es tanto, pero es muy interesante cómo vas adentrándote. Es que casi me dejaron sin palabras. Pero sí, la verdad es que yo llegué a medios en mi etapa universitaria, igual que la compañera. Mi visión siempre fue radio, y el que tenía que hacer, yo soy licenciado en Mercadotecnia, y el que se encargaba de las campañas en toda la universidad, en la parte de radio siempre fui yo, y se quedó como un gusto. Yo no soy de aquí. Cuando llego a Ciudad Juárez hace 22 años,
empezó el atractivo por acercarme a radio, llego a la cadena que me contrata y yo entro a un estilo de radio totalmente diferente, porque yo entro a una AM, y a una AM que hoy día tiene cerca de 80 años transmitiendo con la misma frecuencia y nombre, que era La Rancherita. Entonces es una radio muy tradicional, y como gente de mercadotecnia, mi obligación era hacerla rentable, ¿verdad? Pero no había mucho que hacerle, porque era tan tradicional que cualquier ajuste podía correr a la audiencia. Entonces, bueno, yo llego ahí y te quedas enamoradísimo, empiezas a conocer los distintísimos formatos que existen, desde el musical como todos los culturales, los noticiosos y demás, y te das cuenta que en esa amplitud de temas, de realidades, de mercados, de radioescuchas, se vuelve ubicua la radio, se vuelve omnipresente. No creo que exista algún medio futuro y presente que vaya a desbancar a la radio. Eso es un hecho. Con eso empezaste. La televisión, cuando llega a nuestras vidas, se pensaba que iba a desplazar totalmente a la radio, pero eso no va a suceder. Tan no va a suceder que el único artículo en el kit de supervivencia es una radio. Y es una radio porque no puede ser una televisión. ¿Cómo metes una televisión dentro de...? Hoy pudiéramos decir, meto un smartphone y a lo mejor el internet. En un caso de desastre, el internet no va a servir. La radio sí. Entonces, eso lo vuelve un producto de primerísima necesidad y un medio que va a estar presente por muchísimo tiempo. Y ahora que comentas eso, en verdad, pues la radio es el único medio que en zonas de desastre está en activo, ¿verdad? Sí. La radio es el único medio que en dificultades como terremotos, como inundaciones, está presente, y bueno, pues en el mundo se tienen esquemas para trabajar todas estas situaciones de emergencia, y pues la radio es la única que puede estar ahí encontrándose con las personas en sus diferentes realidades. ¿Qué les parece si hacemos una pausa y regresamos para ir viendo a qué otras vicisitudes la radio se está enfrentando en estos tiempos con la llegada del internet, con la llegada de la digitalización? ¿Qué pasa con esos formatos? ¿Continúan, permanecen? ¿Hay que darles un cambio? ¿Hay que buscar atraer también a los públicos? Amigos, estamos en Border TV 2017, en esta mesa la radio, entre el contenido y la convergencia. Regresamos. Nuestro reconocimiento al trabajo realizado y nuestra felicitación al personal de UACJTV, que ya tiene 5 años de trabajo, de desarrollo, y que el informar a la comunidad juarense, a la comunidad universitaria, de ese trabajo al interior de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y que a través del 44.3 dan puntual información en torno a la actividad universitaria. Nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento por todo ese trabajo realizado, a todo el personal técnico, al área de comunicación social de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Felicidades. UACJTV por estos 5 años de existencia, que espero sean muchos más. Amigos, regresamos a Technology Hub desde nuestro Border 2017. Estamos en la mesa, la radio entre el contenido y la convergencia. ¿Cómo ha evolucionado la radio, nuestra radio en la frontera, nuestra radio educativa, cultural, universitaria? ¿A qué retos nos estamos enfrentando? ¿A qué realidades? Porque anteriormente compartíamos con los universitarios que están aquí, de la UACH, de la UACJ, que antes pues era a veces tan difícil lograr nuestras producciones, nuestros trabajos, porque están ocupadas las cabinas, porque teníamos que usar los carretes, pero hoy ya no hay pretexto, porque todo el mundo puede tener ahora, sin una concesión, puede tener un espacio libre en la web. ¿Qué les ha provocado esto? ¿Qué sienten que ha provocado en quienes ahora tienen la posibilidad de acercarse a nuevas audiencias a través de estas nuevas posibilidades, Berenice?
Mira, yo pienso que es una oportunidad muy buena para muchas personas que a lo mejor siempre han querido trabajar en medios o que tienen esta espinita, no necesariamente trabajar en medios, pero que tienen esta otra faceta de comunicar. Vemos que nació la internet y bueno, a la par la utilizábamos en medios para buscar información. Porque de hecho, bueno, tú no me vas a dejar mentir, Armando, recién que yo entré a la radio, bueno, era buscar la información a través de libros. Lo teníamos aquí el libro y resumir y sacar la información. Pero bueno, ahora nace el internet, bueno, empezamos a utilizar los medios y también, muy importante, empezar a seleccionar cuál era la información, ¿no? Lo utilizábamos, lo ocupábamos y bueno, ya de esa manera podíamos hacerlo. Pero bueno, surgen estos otros medios, Facebook, YouTube, y bueno, empiezas a darte cuenta que empiezan a aparecer nuevas figuras en medios, de que empieza a haber otra posibilidad de otro mercado, y bueno, a la par empezamos a ver en otros medios tradicionales que pues ya la gente no nos seguía tanto, o que a lo mejor ya también los gustos de ciertos contenidos, pues había que modificarlos, había que darle una refrescada, ¿no? De esta manera es como te debes de adentrar y ir buscando en los portales qué es lo que quiere la gente, porque si bien es cierto es algo que está surgiendo apenas o tiene poco, que es algo nuevo y que también nosotros los comunicadores o los que ya tenemos tiempo en medios de comunicación tenemos que ir buscando y preparándonos, ir viendo cómo son esos públicos y si a la par nosotros podemos hacer algo en los medios tradicionales. Claro. Eduardo. Bueno, creo que es una oportunidad para el medio tradicional, porque de repente también lo que ocurría es que pues estábamos como en una cierta zona de confort. Llegan todos estos nuevos medios, llegan estas nuevas formas de llegar a más gente, y lo que tenemos que hacer nosotros como medio es utilizarlas. Utilizarlas también, formar parte de ello, ¿no? Y eso nos ayuda mucho. Nos ayuda cuando te platicaba de repente, como medio tradicional o como medio convencional, que tienes una frecuencia en que no solamente en nuestro caso, puedes escucharnos o puedes formar parte de nosotros sintonizando la frecuencia 106.7, ¿no? También puedes hacerlo de otras formas y es excelente me parece, porque te ayuda a ampliar, llegas a más gente, llegas a personas que igual no tienen un radio, ¿no? Entonces, ¿cómo se incorpora precisamente en ese sentido, Marco, todo este nuevo mundo, verdad? Porque muchas personas no vamos viendo esta nueva transición y a algunos de nosotros se nos complica, ¿verdad? Porque pareciera que sí estamos muy adentrados en las nuevas tecnologías, pero todo esto modifica día a día. ¿Cómo se va incorporando esto al ejercicio radial, en el caso, por ejemplo, de Radio Universidad? Creo que podría ser en dos vertientes. La primera, que vendría siendo la competencia. La competencia al principio siempre asusta, pero digamos que enriquece. Entonces, los medios convencionales, como lo estaban llamando, en este caso la radio, tiene dentro de sus pendientes y tareas ser muchísimo más creativos. ¿Por qué? Porque muchísimas personas desde la comodidad de su casa pueden estar produciendo, pueden estar opinando y pueden estar diversificando la información, porque al fin y al cabo todos estamos produciendo información. Ese sería el primer término. Y segundo, ser una punta de lanza en cuanto al manejo de la información. Por ahí también podríamos decir que hoy podemos todos opinar, pero no todas las opiniones son acertadas, no por desacreditar los medios emergentes, pero sí podríamos decir que en este caso las radios universitarias o los medios de comunicación, por decirlo de esa forma, tradicionales, pues tienen una tradición, tienen un recorrido en el cual pues tienen que, en el caso, por ejemplo, de noticieros, pues ser veraces, objetivos, etcétera. Y en el caso de los medios, en este caso emergentes o digitales, pues también lo tienen, pero digamos que son muchísimo más visibles en el caso, por ejemplo, de los youtubers o de las radios, digamos, en este caso digitales, pues que se puede expresar de una manera no tan atinada en muchas de las ocasiones. Entonces, el reto es ese, el manejo de la información de una manera bien focalizada, de informar, de enriquecer, y segundo, el manejo de la información, digamos, en general, de una forma responsable. Cuando surgen estos nuevos elementos, surgen estas nuevas plataformas, la radio comercial inmediatamente las adopta, David.
inmediatamente encuentra esta posibilidad de allegar sus contenidos, de generarse audiencia y pues sobre todo de generarse la cuestión económica, que es fundamental. ¿Cómo percibes esta situación que se anexa inmediatamente la radio comercial, y cómo percibes el trabajo de la radio universitaria o educativa, que de repente se queda quizás un poco con un paso atrás? Son dos preguntas y muy interesantes ambas. La primera, la radio no fue tan ávida en incorporarse a la tecnología como parece. Hubo un proceso de resistencia y yo fui parte de ese proceso de resistencia. El saber que la radio es reina y que generadora de contenidos, que tiene una tradición de décadas y que, como les digo, era omnipresente. De repente tener un competidor en el cual un individuo cualquiera pudiera empezar a transmitir por internet era impensable. Estamos hablando que una estación de radio cuesta millones de pesos hacerla funcionar, contra un individuo en lo particular que se compra una PC de X miles de pesos, se sienta y paga 300, 400 pesos de conexión a internet, un micrófono de cualquier cosa y está transmitiendo. Era impensable, era mucho el descrédito de una radio de calidad. Sin embargo, empezó a suceder. Y en ese suceder, muchas marcas empezaron a migrar y a utilizar la plataforma. Y creo que esa es la forma en como los medios tradicionales, particularmente la radio, pero todos, empezaron a migrar al internet, a usarlo como una plataforma en la cual pudieran dispersar o distribuir sus propios contenidos hechos para el medio tradicional, y ese fue el primer error. Crear los contenidos para un medio tradicional y después utilizar la plataforma digital para empezar a distribuirlos. Y ese fue el grave error, porque la forma en que transmiten uno y otro son bien diferentes. La tele, la radio, transmiten en un tiempo real, es una línea, es lineal. Digital no, digital es consume by the way, como va sucediendo. Entonces, el aprender la forma en que se consume el contenido en la vida real o en un medio tradicional a cómo se consume en digital fue un dolor de cabeza enorme para los medios. Me tocó ser parte de esa parte. Por el otro lado, hoy me toca estar emprendiendo con un proyecto digital y me toca reconocer otra situación. Hoy hay una gran cantidad de contenidos muy importantes, pero eso es porque las marcas líderes del mundo tradicional, que tenían el capital, migraron temprano, hicieron las plataformas y se generó toda esa tendencia. Hoy una marca nueva, bien lo dijiste hace un momento, hoy todos los emprendedores, quizá como yo mismo, que ya traigo una experiencia y he tenido que saber sortearla para poder salir adelante, pero hay quienes no la tienen y le ha costado mucho trabajo. Por ejemplo, la credibilidad. No lo dijiste con esas palabras, pero a eso te referías. La credibilidad del contenido no es lo mismo verlo en el sitio xyz.tl, que son sitios gratuitos, a verlo en un dominio propio, con un sitio bien hecho y que se vea que tiene candados de seguridad SSL, claro, o lo que sea. Claro. Hay un mundo de diferencias entre uno y otro, pero finalmente la reputación, y es a donde quería yo llegar, la reputación del medio que tenga en la vida real va a predominar sobre el que tenga en el mundo digital, sin duda. Fíjense que aquí me parece que entramos al tema de cómo pues, estos contenidos, cómo se están construyendo y quién los está construyendo, ¿verdad? Porque sí, a lo mejor quizás cualquier persona pudiera tener acceso al desarrollo de contenidos digitales o específicamente de la radio, pero ¿qué está construyendo? ¿Para qué lo está? ¿Cuál es el objetivo, la misión última, el fin último? Y quizás regresamos entonces a la esencia de la radio. ¿En qué formato? ¿Con qué contenido? ¿Cómo estamos trabajando todo este proceso? Se han perdido muchos de estos formatos. ¿Dónde quedaron? ¿Dónde están los guionistas que nos contaban historias fabulosas a través de las radionovelas que nos tenían, ahora sí que en prime time, en nuestras casas, pero en la radio, ¿verdad? En las noches, esa corona de lágrimas, ese Calimán, ¿qué más?
Ese Tres Patines. Quizás algunos no lo conocen, pero cómo movía a la gente y cómo ese era el tema de conversación del siguiente día, ¿no? ¿Qué está pasando con los contenidos, con los formatos, con los esquemas que se están produciendo en la radio abierta, pública, privada, o inclusive, ¿por qué no?, también ahora la digital, que no está teniendo quizás ese impacto que tenían al inicio la radio? ¿Qué les parece si hacemos una pausa y empezamos a compartir sobre este tema? Amigos, estamos en Border TV 2017 desde Technology Hub. En la mesa, la radio entre el contenido y la convergencia. Radio y Televisión de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco aprovecha esta oportunidad para transmitir nuestro mejor deseo de éxito a UACJ-TV 44.3, canal de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por cumplir su 5º aniversario de estar al aire, ofreciendo una programación alternativa con contenido cultural y educativo, no solo para los universitarios, sino para la comunidad en general. Reciban nuestros parabienes, esperando consolidar el proyecto televisivo de esa alma mater. TV UJAT, trascender en el conocimiento. ¿Qué tal, amigos? Soy Arcelia Ramírez y le mando una felicitación muy grande a UACJ-TV por estos 5 años de existencia, que espero sean muchos más. El 18 de agosto estamos cumpliendo nuestro 5º aniversario. Por la Organización Nacional, la Organización Mundial de la Salud, desde 1991 como el Día Mundial de la Lucha contra la... o tengo una banda, no quieren venir a hacerlo en mi casa. Y esos pues fueron como inputs que recibimos de la gente que... Yo estaba en la secundaria, me llamaba mucho la atención el trabajo de después. A veces me caigo bien, a veces me caigo mal. Amigos, regresamos desde Technology Hub en nuestro Border TV 2017. Muchas gracias por estar con nosotros a través de UACJ TV en el 44.3. Estamos hablando en esta mesa sobre la radio entre el contenido y la convergencia y estamos pues dilucidando cómo es que la radio en estos momentos quizás está en una posibilidad de allegarse a más personas a través de todas las nuevas tecnologías. Pero vamos a entrarle a un tema que me parece bien interesante, que dejamos planteado en el segmento anterior, sobre este contenido, sobre estos formatos, cómo están, se está trabajando para crear conceptos, para crear ideas de una radio que nos actualice en nuestra contemporaneidad. Estamos generando esos contenidos y estamos precisamente añorando las radionovelas. Bueno, sí, ¿verdad? Pero ¿qué otras cosas están pendientes de trabajarse que nos estamos quedando quizás a veces en el lado tecnológico, pero que estamos dejando fuera? ¿Quién quiere comenzar? A mí me gustaría, porque me quedé con esta idea en el bloque anterior, y es que les decía yo que los medios tradicionales tuvimos que aprender sobre esta nueva plataforma, y la verdad es que el mundo tuvo que aprender cómo era esta nueva dinámica frente al internet y estas nuevas plataformas. Y lo que logramos aprender ya con el paso del tiempo es que la forma en que se consume el medio y la forma en la que nos hemos formado ya estas nuevas generaciones frente a los medios es totalmente diferente. Y quiero ponerlo en esta perspectiva. Los medios tradicionales, el que sea, estaba pensado para una comunicación masiva. Estaba pensado para hablarle a todo el mundo.
La publicidad misma que se transmitía estaba pensada para llegar a todos los televidentes. Y ese fue el tipo de medio tradicional que hacíamos. Por supuesto, la radio estaba en ello. Hoy no. Hoy los medios digitales, la publicidad, la forma en la que consumimos todo, está pensado para un mercado que yo le digo egoísta, para un mercado individualizado. Entonces, yo, David, selecciono qué voy a escuchar. A lo mejor decido que voy a escuchar Spotify y me quedo con la música, y a lo mejor me chuto uno que otro comercial, o a lo mejor lo pago y no lo escucho. Puedo decidir cuándo voy a ver un video, o si no me gusta y lo apago y adiós, lo que sigue. Eso no es posible en el medio tradicional. Puedo decidir leer noticias ahorita, o puedo decir mejor no. Y en cambio en la radio o en otro medio, particularmente en la radio, pues no, como decían, apelaban a una imaginación que era fabuloso. A mí me tocó ese medio en el que estaba sentado frente a la radio y tenías que escucharlo, y te llevaba a un mundo mágico en el que tú mismo te imaginabas todo el imperio que te estaba diciendo el locutor. Y otra de las magias que tenía era que no conocías al locutor. Y yo creo que esa magia se perdió radicalmente. Había una estación en México que hizo una campaña con unas radios y que simulaban ser cada uno de los locutores. Ya no existe la estación, que yo sepa. Pero esa era la magia que vendían. Hoy no existe esa magia. Hoy no existe. ¿Qué pasó, Berenice, con esa magia, o qué está pasando en ese...? Nos empezamos a ir a los medios digitales para no quedarnos fuera. Pienso que eso empezó a suceder, ¿no? Y a la par, bueno, retomando también un poco acerca de los contenidos, son mercados muy diferentes, porque en medios digitales únicamente ocupas 4 o 5 minutos para hacer una producción con lo más elemental o lo más básico de la información. En los medios tradicionales puedes tener tu segmento de 10, 12 minutos, pero en medios digitales no. Es bien diferente, es muy distinto el mercado. Otra cosa, que los medios tradicionales también empezaron a querer tener esta dinámica cuando no se prestaban, ¿no? Vemos grandes empresas o industrias de la televisión que empezaron a hacer formatos de 4 o 3 minutitos, y vas a hablar de esto y se quieren ir rápido y quieren tener esta dinámica, pero no se puede porque es muy diferente tu mercado. Entonces, voy de acuerdo en que hay que refrescar a lo mejor tu dinámica, pero eso sí, siempre tener tu contenido, buscar de alguna manera a lo mejor aminorar tiempos 8 minutos, pero no irte por los tradicionales, que son 4 o 5 minutos de lo que manejan los medios digitales. Claro. Bueno, yo en el caso de la Universidad Autónoma de Chihuahua, tiene en la radio la ventana para difundir sus contenidos. Entonces no hay que perder de vista este aspecto. La radio universitaria, en especial de la UACH, tiene por objetivo el educar en el buen sentido de la palabra. Es decir, el facilitar, el encontrar maneras, por ponerlo en términos educativos, didácticos, atractivos. Y como en el acto educativo, pues no todas las clases son tan accesibles para los alumnos. Entonces, en el caso de la radio universitaria, tiene por reto importante hacer de sus contenidos, encontrarles, mejor dicho, un público específico. Es decir, muchas veces confundimos el arte, la investigación, la cultura con cuestiones que pueden ser aburridas, porque esto es una construcción social y está en la radio universitaria, y por qué no también en la TV universitaria, crear estos contenidos atractivos, el hacerlos accesibles, el focalizarlos, como decían, porque en muchas ocasiones se piensa o se dice en el mundo del arte y la cultura que el que no acude al teatro, a la ópera, etcétera, pues no es culto, y no es así. En los medios de comunicación, en específico, hablando de los contenidos, pues tiene que fijarse muy bien cuáles son sus audiencias y hacia dónde va. Si vas a transmitir ópera, pues tienes que fijarte tus horarios. Si vas a transmitir las radionovelas, tratas de recrear este ambiente en las noches, ¿no? Poniendo Frankenstein, por ejemplo, pues es muy sabroso escucharlo en la noche, poniendo tu radio ahí enfrente con las luces apagadas. Te aseguro que por más internet y Anabel, la nueva película que veas, te va a levantar emociones. Entonces, esa es el reto de la radio universitaria y de los contenidos, acercarse a las audiencias, dialogar con ellas,
medición de ratings, etcétera, ¿no? El facilitar el gran contenido de las universidades y en general del arte, la investigación, la ciencia a las audiencias. Creo que el reto es diversificar, ¿no? Diversificarnos un poco porque también, como lo comentaba David, estábamos muy focalizados, ¿no? Entonces el reto es diversificar, hacer de lo que se creía que era aburrido, como la cultura se creía que era aburrida, hacer formatos donde se vea que no es así. La cultura no es aburrida, la cultura es sumamente divertida, y tenemos que hacer esos formatos, diversificarlos y hacerlos que sean accesibles para diferentes mercados, que aunque a lo mejor si a ti no te interesa mucho la cultura, que te des la oportunidad de que te des cuenta de que en la cultura hay un nicho y que se puede ver de una forma muy divertida y que la puedes aplicar y que la puedes consumir. Sí, porque pienso que ese reto está bien, bien fuerte para todos los que generamos contenidos culturales o educativos, porque estamos hablando de ir creando públicos, estamos también ir creando audiencias. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que los pequeños o los jóvenes o los no tan jóvenes ya no están mucho tiempo quizás escuchando o viendo, sino que están saltando de un medio a otro. Y entonces, ¿cómo la radio enfrenta este reto? ¿Cómo ir creando estos públicos a la luz de estos esquemas de focalizar a los grupos? Porque también estamos a veces en una idea de que no nos interesa la audiencia. Producimos y el que la vea desde el ámbito cultural o educativo, pues qué bueno, ¿verdad? Pero ¿de qué nos perdemos? David? Cuando tenemos esta idea y cuando pensamos que lo que hacemos pues es lo que podemos compartir a las audiencias desde estos esquemas, pero ¿qué otro salto nos falta? Quiero comentártelo desde este punto de vista y aclarar. Mi punto o mi participación en la radio como mercadólogo ha sido coadyuvar para que los formatos sean atractivos, para que sean comerciales. Desde la radio tenemos dos clientes: el auditorio, que está pendiente de lo que está sucediendo a través de las ondas hertzianas, pero también el anunciante, que está pendiente de cómo se comporta ese auditorio para poder invertir. Y hoy esa dinámica cambió sustantivamente. Hoy mencionaste los ratings y son el dolor de cabeza de todos los medios, porque son muy subjetivos. Yo de algún tiempo estuve certificado para hacer levantamientos de audiencia y yo les puedo decir con toda la certeza es que son muy subjetivos. Depende de la zona que muestres, y por mucho que hagas una muestra, no deja de ser una muestra, no es un censo. Entonces, la percepción que tienen los anunciantes, que finalmente son quienes hacen realidad todos los medios, todos los contenidos, sin ese fondeo de recursos no sería realidad nada. Entonces, miden en dónde hay más cantidad de audiencia para poder llegar y patrocinar y empujar el contenido. Entonces es una doble presión, es la presión de mantener la audiencia, crear un formato, rescatarlo, hacerlo grande, hacerlo fresco, renovarlo, pero a la vez tienes la presión del anunciante y el recurso. ¿Qué sucede? Bueno, sucede que la dinámica en la mercadotecnia, y hoy hablo como mercadólogo, cambió y no nos hemos dado cuenta desde el punto de vista anunciante que esa dinámica cambió. Hoy estamos muy acostumbrados, agencias de mercadotecnia, mercadólogos, a hacer campañas para la masa. Y eso ya no existe. Hoy tenemos que hablar de mercadotecnia o de campañas enfocadas a nichos de mercado. Y en función de ello, hablar y anunciarte en el nicho de mercado que mejor te convenga. No por su tamaño, sino por su presencia y liderazgo en el nicho. Porque puede ser un medio, y me ha tocado ver medios muy pequeños, con una audiencia muy reducida, pero que son verdaderamente dominantes en ese nicho.
y se vuelven puntos de opinión, ¿eh? Y de ahí se irradia, desde la gente se irradia hacia afuera. Entonces, eso es algo y una variable que no se ponderaba antes. Hoy se tiene que ponderar. Hoy los enfoques son de nichos de mercado. Y así, una radio en particular, yo no pienso que haya una radio pequeña. Yo no creo que haya una radio, para responder tu pregunta en directo, yo no creo que haya una radio pequeña. Hay una audiencia bien determinada para cada concepto. Sí es pequeña cuando dices que quieres llegar a la masa, no es así. Si quieres vender un producto, vamos a decir, de golf, pues seguramente no lo vas a encontrar en la radio masiva. Pero a lo mejor, si haces un buen perfil de la gente que le gusta jugar golf, a lo mejor puedes llegar a una estación de radio, a una revista, etcétera, que pueda, dentro de tu área geográfica, impactar directamente. Porque no es nada más el juego de golf, ¿eh? Seguramente comparten otros gustos. Hay un perfil ya muy moderado, muy marcado. Y sin salirnos de esta idea, ¿cuál sería pues esta percepción desde la radio pública universitaria en cuanto a esta situación de las audiencias? ¿Les está importando a ustedes tener más audiencias? ¿Y qué estamos haciendo, verdad, para poder lograr que también nuestras radios en ese sentido tengan un impacto en la comunidad? Marco. Yo creo que ahí también, y complementando un poquito lo que comentaba el compañero, la palabra sería arriesgarse, pero de una manera responsable y bien focalizada. Es decir, como decía, existen segmentos de público bien determinados a los cuales vas a poder llegar. En este caso, en la radio universitaria, y respondiendo a tu pregunta, podría ser que nosotros nos tenemos que acercar a esas audiencias que tradicionalmente están buscando algo que no encuentran en la radio comercial. Es decir, sabemos que existen una multiplicidad de ofertas en música popular, por ponerla de esa forma, y no diciendo que esté mal, pero la radio universitaria, por poner un ejemplo, en el caso del jazz, tiene que ser una opción. Estoy poniéndolo de ejemplo. Hay muchísimos jóvenes y no tan jóvenes que están formando una escena de jazz en nuestras ciudades y pues que no tienen mucha cabida o no tienen cabida dentro de los medios que tienen o que ponen en su programación otro tipo de música. Entonces la radio universitaria, si tiene una programación sólida de jazz, por poner el ejemplo aquí de Radio UTEP, pues bueno, van a tener un lugar donde escucharla primero, segundo, donde mostrar, donde acercarse para, digamos, tener esta cercanía con las audiencias y volverse a la vez productores de contenidos. Y tercero, pues el lado educativo. Desde la radio universitaria pues contamos con facultades de artes que están formando y que están propiciando sinergias educativas. Entonces ahí cierras el nicho y nosotros estamos preocupados de precisamente ser eso, acercarnos a las audiencias, pero creando siempre una conciencia de diversidad, de pluralidad, es decir, de que el mundo, digamos, no es un solo discurso, como lo estaba diciendo, y en los medios de comunicación es el primero de los ejemplos. Los grandes discursos se acabaron, por eso llegaron los posmodernos a hacer de las suyas, hablando teóricamente. Pues bueno, hoy, y aunado a lo que decía el compañero, pues bueno, tenemos que ser muy focales, respetando lo que ellos están buscando y dando soluciones, y hacerlo de una manera responsable y siempre escuchándolos. ¿Qué les parece si hacemos nuestra última pausa para que en un momento, Eduardo, nos compartas precisamente desde esta perspectiva qué hace Órbita, qué hace el Instituto Mexicano de la Radio aquí en el 106.7, y vamos haciendo unos apuntes finales sobre lo que hemos compartido el día de hoy? ¿Sí? Amigos, continuamos, estamos en Border TV 2017 desde Technology Hub, en esta mesa, la primera mesa de Border, la radio entre el contenido y la convergencia. Regresamos. Radio y Televisión de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco aprovecha esta oportunidad para transmitir nuestro mejor deseo de éxito a UACJ-TV 44.3, canal de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por cumplir su 5º aniversario de estar al aire, ofreciendo una programación alternativa con contenido cultural y educativo, no solo para los universitarios, sino para la comunidad en general. Reciban nuestros parabienes, esperando consolidar el proyecto televisivo de esa alma mater. TV UJAT, trascender en el conocimiento.
Amigos, regresamos, estamos en el último bloque de este Border TV 2017. Les saludamos nuevamente desde Technology Hub, donde estamos hablando en esta primera mesa de la radio entre el contenido y la convergencia, y estamos pues charlando con David Gamboa, con Marco Gutiérrez, director de Radio Watch, también de Eduardo Macalpin, de Imer Juárez, Berenice Aguilar, y pues nos quedamos como con varias cosas del segmento pasado, Berenice. Sí, yo tengo algunos apuntes, ¿no? Escuchaba esto de cómo tenemos que hacer atractivos los contenidos. Bueno, solo basta con darnos una vuelta, ¿no? Escuchar La Hora Nacional. Como antes era un formato muy plano, muy formal, demasiado aburrido hasta cierto punto, ¿no? Pero de un tiempo para acá, unos sexenios para acá, se renueva, lo escuchas algo más dinámico. Fresco. Muy fresco, como si fuera un programa de una estación comercial. Y realmente eso te cautiva y te engancha, hasta grupos musicales tienen y te vas quedando, ¿no? Pienso que en el trayecto de estas innovaciones, de estas nuevas tecnologías, también nosotros tenemos que aprender a innovar y a llevar esta materia de cultura o estos eventos culturales de una manera atractiva a toda la gente que nos ve, que nos escucha o que está siguiéndonos en redes sociales. Eso pudiera ser, ¿no? Estar innovando y verlo de una manera más fresca, llevar tus contenidos. Otra situación que también escuchaba, ¿no? De cómo va cambiando, ¿no? En cuestión de mercadotecnia, los nichos a los cuales vamos llegando. Y pienso que en redes sociales, que la internet también nos está ayudando, y nos ayuda a los productores también a echar un vistazo a ver qué es lo que la gente quiere, qué es lo que está pidiendo. Entonces eso es muy importante, no hacer de lado ese mercado, ir viendo cuáles son las inquietudes de las personas. Muchas veces no te llaman, no te marcan porque les da pena o porque no tienen el tiempo, pero están en redes sociales, ahí sí todos como que tenemos el valor de preguntar y de decir, bueno, ahí es un referente y es muy importante que empecemos a tomar en cuenta qué es lo que necesita y qué es lo que quiere la gente. Claro, en el caso de Órbita, en el 106.7, ¿cómo van esas opiniones? ¿Cómo va esa audiencia, Eduardo? Porque quizás no llamamos o no llaman, pero como comentamos a veces las redes sociales, hay anonimatos y también hay mucho tipo de opiniones, ¿verdad? Pero ¿cómo lo van sopesando o cómo lo vas planteando para trabajar esos nuevos formatos o esas nuevas propuestas que ustedes tienen en mente? Claro, nos retroalimentamos, ¿no? Es muy importante la retroalimentación. Y nosotros, como el Instituto Mexicano de la Radio, una institución del gobierno federal pública, como radio pública tenemos un gran reto que es diversificarnos, hacer radio para todos. Es un gran reto ese. Tenemos que llegar a más mercados y nosotros como radio pública, digo, yo no imagino un medio de comunicación que diga que no le importe tener más audiencia, ¿no? Obviamente todos quieren ser más escuchados, pero nosotros tenemos el compromiso también de arriesgar. ¿De arriesgar para qué? Para llegar a más público, para que los contenidos sean más atractivos, para que la gente no piense que ciertos temas son aburridos, o para que la gente simplemente porque escucha un cierto tema dice, ay, van a hablar de esto, le voy a cambiar. Entonces tenemos que cambiar formatos, innovar los formatos para llegar a más público, hacerlos más diversos, más plurales. Plurales, claro que sí. Marco, desde la red de radios universitarias en el país, ¿qué encuentras? Porque también está este proceso que están viviendo muchas radios de la transición del análogo a lo digital. Aquí y tenemos ya en la frontera, bueno, Órbita es de las estaciones, incluyendo algunas americanas, que ya están en su formato digital. ¿Qué observas? ¿Hay más preocupación en esta transición o hay más preocupación en este punto medular del que estamos hablando de la generación de contenidos y formatos? Creo yo que en el caso de las radios universitarias existe esta necesidad de refrescarse y también de buscar alternativas presupuestales, hay que decirlo también desde esa óptica. Nosotros como universidades, pues al fin y al cabo estamos sujetas a un presupuesto. Hay que decirlo que toda esta transición, hay que verlo desde el lado del dinero, pues obviamente requiere de alguna inversión.
Afortunadamente, la ley de telecomunicaciones hace que digamos, este tránsito entre lo que ocurre y cómo se busca que sea, pues sea gradual. Pero sí existe ya a lo largo de toda la red de radios universitarias. Estuvimos reunidos por ahí del mes de junio y se nos dio una conferencia de cómo se está pasando, cómo se está haciendo este paso entre lo análogo a lo digital, y digamos que es complicado, pero que ya algunas universidades lo están realizando. Por ejemplo, la UAM ya se digitalizó completamente, y pues bueno, todos tenemos que apuntar a eso. Tenemos que buscar alternativas, porque al ser nosotros una radio pública, pues tenemos que hacer una planeación y tenemos que tener muy claro cuáles serían nuestros objetivos, y que yo lo uniría con, lo he mencionado aquí un par de ocasiones, con la nueva ley de telecomunicaciones, en la cual una de sus bondades, por ponerla de esa forma, es que está buscando una cercanía con las audiencias, pero también por este otro lado, que exista o que sean sustentables las radios universitarias, por ponerlo desde este punto de vista. Es decir, si tú quieres una concesión, pues tienes que tener cierta estabilidad para cualquier tipo de cosas en cuanto a los equipos, en cuanto a tu administración interna, y también, y para no dejarlo lejos y no es en un afán de que sea yo vocero del IFT, pero digamos que sí también busca de que se acerquen las audiencias, de que hay un defensor de audiencias en algún momento, que todavía está pendiente ese aspecto, y creo que se forma un todo, porque digamos que hace desde la ley que las radios universitarias sean muchísimo más diversas, de que acerquen a los ciudadanos, que exista la estabilidad administrativa, económica, y esto hace muy buena sinergia en todo el país. Quiero tocar este tema que comentas así muy rápidamente, porque ya estamos en el último bloque, quizás aquí, David, de la Defensoría de las audiencias, porque estamos encontrando, sí, que en la búsqueda de estos nuevos formatos, de atraer ratings, de buscar nuevas propuestas, pues estamos encontrando una serie de situaciones pues muy desagradables en todos los medios. En la radio me ha tocado escuchar muchas veces desde estas palabras que luego son en lo cotidiano y que ya van rebasando, a veces ya el lenguaje son parte de nuestro lenguaje, y que no hay palabras buenas o palabras malas, sino el contexto, pero estamos ya observando quizás un abuso y una falta de cuidado en ese sentido. Híjole, es un tema muy interesante y qué bueno que lo tocaste, porque yo ya lo iba a tocar. El tema es que estaba regulado. Hoy hace mucho que no me meto en la parte de la regulación, no sé cómo, si se haya abierto o no. Veo que tú eres más ducho en ello. Pero estaba regulado, y quienes tenemos licencia de locutor teníamos que pasar un examen y teníamos que acotarnos a unos lineamientos, no por censura, sino porque tenemos una responsabilidad grande, y la responsabilidad es de informar y de entretener, pero también de educar. ¿Por qué? Porque es una radio, o es una tele, o es una revista, o es un medio el cual va a llegar a muchísima gente, y que tiene que ser captadora de elementos que lo ayuden a formarse como individuo, como ciudadano, que lo permitan a formarse en sus criterios de decisión, no con palabras como las mencionas, ¿verdad? Digo, no nos espantan, los usamos en la vida cotidiana, más de una vez quizá, cada uno de nosotros, pero en la formalidad de los medios ya hay un abuso. Ayer mismo estaba viendo la televisión, pocas veces lo hago, para ser honesto. Ayer estaba viendo la televisión, me dio un tiempo, y salieron 2 comerciales. Uno de partido político que utiliza palabras que me llamaron mucho la atención, y otro de una marca comercial que también me llamó mucho la atención. Entonces, en esa defensoría, yo me quedé pensando, justamente, nos está haciendo falta una Profeco para las audiencias, porque no es posible que se lleguen este tipo de conceptos o contenidos en aras de promover una idea a los pequeños, por ejemplo. Y quizás aquí, ¿cuánto tiene que ver la academia? ¿Cuánto tiene que ver la formación que reciben los egresados de estas áreas tan importantes, Berenice? Porque estamos encontrando a veces que los jóvenes, las nuevas generaciones, desdeñan o hacen a un lado la posibilidad de desarrollarse profesionalmente en el mundo de la radio,
y quizás es ahí donde necesitamos afianzar estas ideas. Así es, Armando, como lo comentas, ¿no? Tener este respeto siempre, el respeto hacia la audiencia, hacia el público al que vamos dirigidos. El hecho de entrar a la radio, bueno, yo lo considero básico, porque te enseña muchas cosas como desde desarrollar la imaginación, el poder resumir, el poder hacer contenidos a lo mejor con poco, porque no hay una imagen, pero con poco puedes hacer maravillas, ¿no? Y también de alguna manera dejarte guiar por quienes ya están ahí, dejarte aprender un poco, ¿no? de esa experiencia. Entonces sí es muy importante que todo el profesional de comunicación pues tengamos ese respeto hacia toda audiencia, inclusive en redes sociales, que también es un poco del tema que tú abarcas el día de hoy, que también seamos inteligentes al momento de hacer contenidos en estos medios, ¿no? En Facebook, YouTube, pero también la gente, yo creo que nunca debemos de perder la capacidad de analizar y de seleccionar lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, porque eso siempre ha sido en radio, en televisión, en periódico, siempre tienes que ser muy selectivo. Bueno, ahora en estos nuevos medios también no debemos de perderlo. Claro, y bueno, indudablemente siempre es importante que el que está frente a la cámara o frente al micrófono tiene una responsabilidad, y cuando se asume en ese sentido después de una formación, pues son experiencias enriquecedoras. Estamos ya en la parte final. Me gustaría que Eduardo Macalpi del Instituto Mexicano de la Radio, Órbita, aquí en Ciudad Juárez, nos comentes cuáles son esos nuevos proyectos que tienen en estas nuevas etapas de la radio del IMER aquí en Juárez. Tenemos proyectos culturales que tienen que ver con la cultura. Siempre somos una estación que tiene como género el rock. Nos gusta mucho también la radio hablada, que en una FM es de repente difícil encontrar ese tipo de radio. Nos queremos mucho en la radio hablada, queremos hacer contenidos culturales que sean más diversificados, agregar nuevas audiencias, obviamente también con el reto de innovar en los contenidos, y es para allá donde vamos, diversificarse, ser más plural. Claro. Marco, ¿qué pasa con Radio Watch? ¿Cuándo tendremos Radio Watch en Ciudad Juárez? Ojalá que pronto. Luego por ahí el espectro está un poco saturado en un poquito nada más. Un poquito nada más, pero la Universidad Autónoma de Chihuahua busca tener una cobertura estatal. Pronto nosotros ya estamos buscando ahí en un par de ciudades más que se unan a Cuauhtémoc y a Chihuahua, y los proyectos pues están encaminadas a eso, a que la Universidad Autónoma de Chihuahua sea una ventana, que sea un nicho de investigación, y por medio de Radio Universidad que se realicen proyectos interesantes, incluyentes, plurales, diversos, y sobre todo esto acercar a las instituciones educativas, gubernamentales, la sociedad civil, que sea una radio que busque y que tenga cercanía con su esencia. Hay que decirlo con todas sus letras, Radio Universidad tiene por intención el ser un medio alternativo, un medio plural, y en ese camino pues muchas veces se ha desviado. Hoy tenemos la intención de que Radio Universidad se consolide como una fuente de conocimiento y de diversidad dentro de los universitarios y fuera de los universitarios. Claro. David Gamboa, tu último apunte. Híjole, bueno, pues con lo que empezamos. La radio es, creo yo, que la reina de todos los medios. Va a ser y va a estar hasta el fin de los tiempos, por lo que puedo ver. Y no creo que lo vayan a desbancar. Hay muchos factores que nos van a llevar a través del tiempo para reformar, para readaptarnos, pero la esencia de la radio debiera ser la misma. Y quiero parafrasear a Eduardo: la imaginación. Aquel que trabaja en radio y que tiene la responsabilidad de un micrófono tiene que obligatoriamente aludir a la imaginación. Tiene que sentarse y hacer creer a quien lo está escuchando en esos mundos que le está platicando. Una vez que abres el micrófono tienes esa obligación. Tienes la obligación de educar, tienes la obligación de hacer imaginar a la gente, porque la imaginación se está durmiendo. Hay algunos pocos creativos en las producciones, en el diseño gráfico, etcétera, que siguen trabajando con ese elemento de la imaginación, pero en el colectivo la imaginación se está durmiendo. Entonces,
he ahí la radio, un factor para despertar la creatividad. Claro, y la radio como un medio pues alterno, un medio complementario a todo el mundo de comunicación que estamos viviendo. Por eso el día de hoy quisimos iniciar este Border TV con la radio, porque siempre hay a muchas personas que han dedicado su vida, su pasión, su esfuerzo a construir, a trabajar, a desarrollar estos contenidos que despierten no solamente la imaginación, sino la conciencia de quienes escuchan, de quienes están atentos a estas posibilidades que el hombre pues ha dispuesto ya desde hace más de 100 años, como lo es nuestra querida radio. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros en nuestro primer borde de 2017, la radio entre el contenido y la convergencia. Queremos agradecer a Technology Hub por las facilidades para poder estar el día de hoy aquí en sus instalaciones. Muchas gracias. Continúen en UACJ TV en el marco de este 5º aniversario de nuestros trabajos de inicios de trabajos de la televisión universitaria. Aquí proponemos. Muchas gracias.